en el estudio del capítulo 13 de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, Ojid Galut, y vamos a ir muy en este día con el estudio de los primeros versículos del capítulo 13. Vamos a estudiar la bestia que sale del mar. La razón por la que he dividido este capítulo es porque hay tanta información tan importante hoy para saber que realmente nosotros tenemos que tener en cuenta que este estudio no es no es como el estudio como lo hacíamos antes de un evento futuro. Este es un estudio de preparación y de alerta y de tomar conciencia en este tiempo, porque de seguro que ya estamos en este momento, estamos exactamente en los tiempos finales. Estamos en el tiempo mismo del Apocalipsis. Así que vamos a verlo porque es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento. Recordemos que el Eterno dijo que verá bendecido el que estudiara el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es el único que nos permite a nosotros, a través de la profecía, entender nosotros de qué lado estamos y no ser engañados en el camino. Porque es que recuerden que tenemos un enemigo muy astuto, un enemigo que viene desde el principio en oposición al Eterno. Pero también recordemos siempre que tenemos al Eterno, que es el todopoderoso Elohim, que nos dijo a través de su palabra todo lo que iba a suceder, precisamente para que aprendiéramos a través de las señales a ubicar nuestro camino. Empecemos entonces con el capítulo 13. Dice el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravillaron, me devolví un versículo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra el Eterno para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, que oiga. Así que vamos a entrar en esta primera parte, vamos a entrar a estudiar la bestia que sale del mar. Es porque en el mismo capítulo vamos a estudiar las 2 bestias, así que vamos a ver que en la realidad es todo el mismo sistema, pero la bestia que sale del mar nos está hablando de una manera general y de una manera que nosotros ya hoy podemos ir entendiendo en una forma extraordinaria. Primero, yo quiero comenzar por hacer una aclaración, digamos, de ciertas palabras y de ciertos datos que tenemos aquí en el estudio para poder entender el capítulo. El dragón, ¿quién es el dragón? Lo vimos en el capítulo pasado. Apocalipsis 12:3 dice, también apareció otra señal en el cielo,
He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. ¿Recuerdan? Lo mismo exactamente que acabamos de ver con la bestia, pero aquí es el gran dragón escarlata. Y él estaba donde estaba en el cielo, ya vimos la batalla con Miguel hasta que el arcángel Miguel lo echa a la tierra. Y la identidad del dragón, que nos dice el versículo 9, el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esta palabra la quiero que la tengan ustedes muy presente, en la palabra engaño. Mire, pensemos en esto. Si la maldad se presenta así, digamos, como hoy la estamos viendo, porque hoy estamos viendo ya mucho de la maldad, pero si la maldad se presenta como sin ningún filtro, pues ya la mayoría de las personas inmediatamente saldríamos a correr o cerraríamos la puerta de una manera inmediata, porque la maldad es repulsiva. ¿Cuál es el problema con la maldad? El problema es que el dragón es muy astuto y él se va metiendo con un lenguaje dulzón que lo que va engañando cuando uno menos se da cuenta, está bajo la influencia, está bajo el engaño y la influencia del dragón. Ahora, aclaremos términos para poder entender. Estos términos están aclarados a la luz de la misma escritura. Recuerden que una de las cosas muy importantes es no irnos por fuera de las escrituras en la definición de ciertos términos, porque al fin y al cabo la escritura se explica ella misma. Cuando hablamos de montañas, esto van a ser términos que vamos a ver de aquí en adelante. Cuando hablamos de montañas o de montes, en la escritura significan reinos. Isaías 2:2, por ejemplo, nos dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. O sea, cuando nos está hablando de el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes y todos correrán, ¿qué nos está hablando? Del reino de Israel al que todos correríamos en el final, lo que está sucediendo hoy realmente. Ezequiel 34:6 nos dice: mis ovejas estuvieron perdidas por todos los montes. ¿Qué quiere decir? Por todos los reinos de la tierra, por todos los países de la tierra. Nosotros usamos hoy el término país, pero entendemos en las escrituras que es el término reinos. ¿Qué significan las aguas en las escrituras? Las aguas significan grupos étnicos mezclados. Fijémonos en Apocalipsis 17, que nos define esa palabra. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, uno se imagina, bueno, tiene que estar rodeada de ríos, de quién sabe. No, nos dice el verso 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, cuando nos habla de las aguas, significa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí, por ejemplo, empezamos a entender que la bestia que sale del mar, ya sabemos de dónde sale. No es que salga del mar literalmente, es que sale de todas las naciones, los pueblos, las lenguas unidos, sale de ahí, sale esta bestia final. Y hoy vamos a tratar de entender cómo es que sale esa bestia del mar. En Isaías 64:1 dice: oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos. Aquí está hablando de hacer hervir las aguas, hacer hervir las naciones. Y el contexto mismo nos está hablando de eso. ¿Qué simboliza una cabeza? ¿Por qué? Porque tenemos que entender, vemos aquí que la bestia, por ejemplo, tiene 7 cabezas.
En Apocalipsis 17:9 nos dice qué son las cabezas. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a estudiar estas 7 cabezas con los 7 montes. Y son 7 reyes. Bueno, esto ya por el contexto de Apocalipsis 17. Pero las cabezas simbolizan reinos. Esta bestia que sale del mar, que tiene 7 cabezas, nos está hablando el 7 es perfección, el 7 es la totalidad, o sea, la totalidad de los reinos de la tierra. Y vamos a ver hoy qué realmente es la totalidad de los reinos de la tierra. ¿Qué representa la mujer en las escrituras? La mujer en las escrituras representa una entidad espiritual por ejemplo, en Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y estudiamos la semana pasada que esa mujer representa a Israel. Esa mujer representa a Israel. Sin embargo, en Apocalipsis 17:3 dice que me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias. Aquí está hablando de la gran ramera y está también hablando de toda esa entidad espiritual que es esa Babilonia unida en una sola religión mundial. Entonces, cuando se habla de una mujer, está representando todo el pueblo de Israel o las naciones, las religiones mismas de los pueblos unidos. Cuando nos habla de la piedra o de la roca, siempre nos está hablando del Mesías. En Daniel 2:45, por ejemplo, nos dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Dice que aquí nos está haciendo referencia, ya lo vamos a estudiar, a la imagen que fue mostrada en el libro de Daniel, donde nos habla de todos los reinos, inclusive de esta última etapa. Y dice que una piedra no cortada con mano es la que viene y finalmente vence a la bestia y a todo su reinado. Entonces, cuando nos está hablando de una piedra o de una roca, sabemos que nos está hablando del Mesías. El Mesías es llamado la piedra desechada. En el Salmo 118:22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa piedra que desecharon los edificadores, ¿quién es? Jesús. Eso lo podemos ver en el estudio, pero tenemos nosotros que entenderlo para que nosotros podamos saber que cuando encontramos esto, la piedra angular, la piedra desechada, la piedra del fundamento siempre va a ser el Mesías, va a ser Yeshua. Yeshua cuyo cumplimiento de esta palabra se está dando, que el Mesías fue llamado la piedra desechada. Nosotros vemos hoy cuántas, todos los días crece el número de personas que vinieron al cristianismo a tener un encuentro con Yeshua y hoy que regresan, que les fue revelado la restauración de Israel, lo niegan solamente por buscar la aprobación de los hombres. Pero se cumple lo que dice la escritura que iba a ser desechado. Los árboles y los pájaros, ¿qué significan en la escritura? Significan ángeles caídos, con excepción del olivo. La única excepción es el árbol del olivo que representa a Israel. De resto, por ejemplo, nosotros vemos en Ezequiel 31:2, hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí, era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande estatura, y su copa estaba entre las densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Más adelante vamos a saber quién es el asirio. El asirio es uno de los nombres dados para el antimesías.
Pero fíjense, cuando nosotros leemos Ezequiel 31, estamos viendo simplemente como un cedro del Líbano, de hermosas ramas. O sea, estamos hablando de aguas, como de la naturaleza, pero no. En las escrituras nos hablan de ángeles caídos, en este caso, pues con el poder del dragón mismo. Y después vamos a ver lo que es el asirio. En un punto 7, las bestias. ¿Quiénes son las bestias? Las bestias son entonces imperios encabezados por reyes. La bestia en Daniel 7, 11, 19 y 23 representa naciones y los reyes son llamados cuernos. O sea, el poder y las bestias están siempre descritos, son imperios, son naciones. La bestia, como vimos entonces ahora también, es la suma de todas las naciones. Esa bestia que sale del mar es cuando las naciones todas se unen en un mismo propósito. ¿Qué representa un nombre? Un nombre en las escrituras representa una fe. En Salmo 83, 16 dice: llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Yahweh. Sean afrentados y turbados para siempre. Busquen tu nombre. No es lo mismo. ¿Por qué no dice busquen a Yahweh? Busquen a Yud-Heh-Vav-Heh. Dice busquen tu nombre. O sea, el buscar el nombre representa buscar todos los atributos, la identidad, la grandeza. O sea, buscar realmente el nombre representa la identidad misma. Recordemos que en hebreo los nombres, por ejemplo, el nombre de Abraham fue cambiado a Abraham como padre de todas las naciones, porque el nombre él no es solamente como lo conocemos en Occidente, que alguien nos puso un nombre y se acabó. Allí es todo un propósito de vida y es la identificación misma de quien lo está portando. Así que el nombre representa una fe. Cuando dice que el nombre de la bestia es blasfemo, ya vamos entendiendo, si representa una fe, ya sabemos por qué el nombre de la bestia es blasfemo. En Apocalipsis 13, 17, por ejemplo, nos dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto lo vamos a estudiar la próxima semana cuando veamos la bestia que salió de la tierra, porque hoy vamos a ver la general para después venir a la bestia en particular. Entonces, en el 13.1, ¿qué nos dice también? Nos dice, lo acabamos de leer, que él dice que sobre las cabezas había un nombre blasfemo, es decir, contrario al Eterno. Entonces, el nombre no es que vamos a ver cómo es que se va a llamar, como nosotros pensamos en nuestra mentalidad occidental, sino qué representa ese nombre, cuáles son los atributos, qué es lo que está expresando la calidad de ese nombre. Y el nombre de la bestia es blasfemo. ¿Qué significan los peces? Los peces significan seguidores. En Ezequiel 29 nos dice: habla y di, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí que yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de los ríos, el cual dijo: mío es el Nilo. Pues yo lo hice. Bueno, te pondré garfios, pegaré los peces de tus ríos, de tus escamas, te sacaré de en medio de los ríos. Todos los peces de los ríos saldrán pegados a tus escamas. Te dejaré en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerás, no serás recogido. Esta profecía para Egipto nos está hablando de cuáles peces, no de los animalitos que están en el agua, sino de los seguidores mismos de Egipto. Entonces, ahí vemos cómo aún en el sentido, digamos, contrario al Eterno, los peces significan seguidores. En Marco 1:17, por eso ya nosotros sabemos que Yeshua les dijo a los hombres, a los discípulos: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Los peces significan realmente los seguidores, así que recordemos que desde Efraín y Manasés, cuando Efraín y Manasés fueron adoptados,
que dice que se van a reproducir como peces en la tierra, como esa cantidad de seguidores, los peces en la tierra, y después Yeshua dice que él envía los pescadores de hombres. ¿A pescar a quién? Pues a Efraín y a Manasés, a toda la casa de Israel. ¿Qué significan las estrellas? Las estrellas en las escrituras simbolizan ángeles. En Apocalipsis 12:4, la vez pasada lo estudiamos, cuando dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Fueron todos esos ángeles caídos que regresan otra vez, los mismos que vinieron en el tiempo de Noé. En Daniel 8:10 dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Lo mismo, estamos haciendo la referencia a todos esos ángeles caídos. En Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Se inclinarán ante ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este el varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Es decir, él nos está hablando también de lo mismo, de un lucero caído, de estrellas. Así que fíjense, el entender este lenguaje de las escrituras nos va ayudando a poner en contexto todo ese lenguaje difícil que sobre todo maneja el libro de Apocalipsis. ¿Quién es el dragón? Ya vimos, el dragón es Satanás. Esto ya lo habíamos visto desde la semana pasada, lo acabamos de repetir ahora y sabemos que esa descripción es sin duda alguna. Cuando dice que viene en el poder del dragón, sabemos que es en el poder de Hasatán. Esa identidad del dragón nos dice que, recuerden que nos dice que engaña al mundo entero y fue arrojado a tierra y los ángeles fueron arrojados con él. Sabemos que el dragón es rojo, sabemos que el dragón es engañador, sabemos que el dragón viene para dividir, él viene para sembrar odios, viene para traer miseria, o sea, todo lo opuesto a la bendición que trae siempre el Todopoderoso consigo. En Apocalipsis, entonces, volvamos ya una vez definidos estos términos. Regresemos entonces acá para que empecemos a desmenuzar, porque es que tenemos mucho que aprender. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora ya vimos más o menos con la identificación de todo. La bestia sube del mar, el dragón desde afuera le da autoridad. El dragón y la bestia son diferentes. O sea, el dragón es el que le da la autoridad. Y la bestia, vamos para el verso 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vamos a ver este verso 2. Porque es que nosotros, cuando uno lee, la bestia era semejante a un leopardo, pies de oso, boca de león. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es como un monstruo que de pronto va a salir? No. Si ya sabemos que nos está hablando de naciones, entonces entendámoslo a través de la misma escritura. ¿Quiénes son esas 7 cabezas? Miremos sobre todo a esto que es muy importante. Todas las veces que se repite nos va a decir exactamente, nos va a dar la misma descripción. Ya vimos Apocalipsis 12:13, Apocalipsis 13:1 ya lo vimos, Apocalipsis 17:3, me llevó en el espíritu al desierto y vi la mujer sentada sobre la bestia escarlata o roja, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En Apocalipsis 17:7, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17:9, esto para la mujer que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. O sea, siempre nos está hablando el dragón, la bestia tiene 7 cabezas. Ahora,
Como nos dice que nos habla del león, nos habla del leopardo y nos habla de oso. ¿A dónde tenemos que ir? Necesariamente a la conexión que aparece con el libro de Daniel. El libro de Daniel anuncia lo mismo. Recuerden que el libro de Daniel tiene que estudiarse paralelo con el libro de Apocalipsis, porque estamos hablando de las mismas profecías. No es que por allá eso era como historia pasada y en Apocalipsis es historia futura. Miremos, por ejemplo, la descripción de quién es el león, de quién es el oso y de quién es el leopardo. En Daniel 7:1 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera bestia era como un león. Aquí nos va a hablar de las 4 bestias que vienen desde ese tiempo de Daniel hasta hoy, hasta hoy. La primera bestia nos dice, era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que las alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho, levántate y devora mucha carne. Es decir, la bestia segunda, el oso, va a ser una bestia que va a devorar muchísimo. Ya vamos a ver todo esto. Después de esto, mire, y aquí semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Y después de esto, ya nos va a hablar de la última bestia, miraba yo en la visión de la noche y he aquí la 4ª bestia, la de ahora, la que estamos viendo hoy en vivo y en directo. La 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de las bestias que vi antes de ella. Y tenía que 10 cuernos. Exactamente, lo mismo que nos está diciendo Apocalipsis. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esto lo vamos a ver más adelante, ese cuerno pequeño, que es el antimesías, lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué era lo que quería resaltar aquí? Que como nos dice la palabra acá, que la bestia de ahora es semejante al leopardo, a oso y a león, entonces vamos a mirar qué nos quiere decir que las 3 primeras bestias se unen todas. La 4ª bestia es espantosa en gran manera y con gran poder porque es la unión de todas las naciones del mundo. Por eso dice que es la bestia que sale del mar que tipifica las naciones. También en Daniel 2 nos dice, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de la imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esto lo estoy trayendo, ¿por qué? Porque aquí nos está dando la explicación de la bestia. Las piernas ya representan la 4ª bestia. Entonces, la 4ª bestia es la suma de todas las naciones del mundo, de todos los reinos. Entonces nos dice que es una unión entre hierro y barro cocido, que al final, después vamos a ver cómo nos dice que solamente se unen por alianzas humanas, pero no es que hay unidad
No es que hay una unidad de pensamiento, de criterios, de todo, no solamente alianzas para enfrentar y tratar de borrar del mapa la presencia del Todopoderoso. Entonces dice, estaban mirando hasta que fue una piedra cortada, no con mano. Ya vimos, es Yeshua el que viene al final y destruye esa cuarta bestia. Ahora, si ustedes miran acá en la imagen, ustedes van a ver todos los imperios. Recuerden, todos están unidos al final. Todo lo que era el imperio babilónico. En la plata, que era la segunda bestia, que era el imperio medo-persa. Después todo el imperio griego, todo lo que comprendía el concepto de imperio griego. Y el imperio romano último, que es el que resume a todo, la Babilonia completa, la ramera, como dice la escritura. Y el que destruye esta última bestia, que es la roca que cae del cielo, que es Yeshua. Entonces, que aquí está en el verso 40, por ejemplo, ustedes ven que dice, el cuarto reino, que es el de ahora, será fuerte como hierro y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. La bestia de este tiempo dice que es terrible, va a avanzar, pero sin compasión alguna. Digamos que la maldad completa ya está saliendo, pero nos falta todavía conocer lo que es realmente la maldad cuando Hasatán se ha echado a la tierra. Esto es algo para lo que nosotros tenemos que estar preparados. Y lo que dice, rompe todas las cosas, quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, pero en parte frágil. Por lo que les digo, no hay un consenso, una unidad, sino que se unen todos contra un enemigo común, que es el eterno. Así como viste, entonces se mezclarán por medio de alianzas humanas, solamente por alianza, por intereses de tipo económico, intereses de poder, intereses de odios, intereses, y cada uno con su interés personal. Pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Fíjense, ahí nos explica bien claro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Esta es nuestra esperanza. El problema lo tenemos analizando esta bestia porque la tenemos al frente, pero tenemos la esperanza de que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, que desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios, dice, el gran Elohim ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel la interpretación. Y nosotros que estamos al final de los tiempos somos testigos que la historia nos muestra cómo estos diferentes reinos vinieron en secuencia. Es que no tenemos sino que ir a la historia para saber que ese primer imperio de Babilonia era la cabeza de oro, que cubría toda la región de Irak y de lo que se conocía como Arabia. El segundo, que es el medo-persa, que es el de la plata, comprende todo lo que es Irán, lo que antes se llamaba Persia. Grecia y Roma, que estaban unidos, forman el de bronce, que tenían todo el territorio de Turquía, el Medio Oriente y hasta todo el territorio de Roma.
Pero al final es todo un imperio que reúne y resume a todo. Si nosotros empezamos a entender esto a la luz de lo que es el mundo, vamos a ver cómo todos los países caben dentro de todo este esquema. Siempre pensemos en la última bestia como algo que aglutina al mundo entero. Eso es lo que hace que nosotros seamos el blanco de la bestia y un grupo muy pequeño, muy reducido en comparación con toda la fuerza que tiene esta bestia en el mundo. Si nosotros comparamos Daniel 7 con Apocalipsis 13, nos damos cuenta que es exactamente igual. En Daniel 7, la cuarta bestia con 10 cuernos, Apocalipsis 13 lo mismo. El cuerno pequeño tenía ojos y boca que hablaba blasfemias. A la bestia le fue dada una boca con la que blasfemaba. En Daniel 7, el cuerno hablaba contra el Altísimo. En Apocalipsis 13, la bestia blasfemaba contra el Eterno. En Daniel 7, el cuerno perseguirá a los santos, o sea, al pueblo de Elohim. Y Apocalipsis 13, la bestia hizo guerra contra los santos. El dominio del cuerno será nos dice Daniel 7, que el dominio del cuerno será por tiempos y medio tiempo. ¿Qué quiere decir? 3 años y medio, tiempo 1 año, tiempo 2 años y medio. Son 3 años y medio. Y en Apocalipsis 13 nos dice también que la bestia tiene poder por 3 años y medio. En el momento en que ya la bestia se identifica, o sea, que cae Hasatán, lo vimos en el estudio anterior, en el momento en que Hasatán es echado a la tierra, que se revela se revela el antimesías como antimesías, entonces le tiene 3 años y medio hasta que venga Yeshua. Ese es el tiempo que el Eterno le dio para que él actuara. Así que nosotros, conociendo todos estos detalles y todo lo que vamos a ver hoy, ahora a continuación, nos tenemos que ir situando para ubicarnos bien con respecto a todo esto que está revelado. Entonces vimos que era el verso 2, la bestia semejante a un leopardo con pies de oso y boca de león. Finalmente, la boca de león, ¿recuerdan cuál era el león? Babilonia. Entonces, la boca de león, ¿de qué nos está hablando? Vamos a mirar esto en cada uno de estos, de qué se trata un poco para poder entender la bestia. La tercera bestia, que es la semejante a un leopardo, porque comienza diciendo que era semejante a un leopardo. Es decir, que es semejante a la bestia que actuó en el tiempo en que se unieron Grecia, Roma, Turquía y todo el Medio Oriente, y que se unieron. Esta es la que parecía un leopardo. Miré y aquí una bestia que es semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas y tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Esa era la del tiempo de Daniel, que simbolizaban las alas, la velocidad con que arrasa, con que conquista. ¿Quién fue esa tercera bestia en el tiempo de Daniel? Fue Alejandro Magno, que murió a los 32 años, y a la muerte el reino fue dividido entre los Ptolomeos que tomaron Egipto, entre los Seleucidas que tomaron a Siria y Babilonia, entre Antígonas que tomaron a Persia y Asia Menor, y a Macedonia. O sea, todos esos terrenos, si nosotros los vamos ubicando hoy con los nombres de hoy, vamos cubriendo toda la tierra con todos los procesos de desplazamiento y de emigración que ha habido después, nos toca toda la tierra. Entonces, la bestia es semejante a un leopardo. O sea, aparece como en la mentalidad, digamos, de todo lo que era Grecia, Roma, Turquía, Medio Oriente. Los pies de oso. Los pies, ¿qué significa? Como el que da la estabilidad, digamos.
Y a quién representaba esa bestia que tenía, que era representada con el oso, a Irán y a Persia. O sea, nosotros vemos allí el mundo islámico más radical, poniéndole como los pies a la bestia. O sea, aquí la semejanza era como si fuera, digamos, como personas digamos que más de Occidente, porque nosotros tenemos el pensamiento, nosotros tenemos el pensamiento griego, romano, lo tenemos muy involucrado en nuestra vida. Pero los pies de la bestia, el fundamento mismo de la bestia, por eso dice que es una mezcla entre hierro y barro. O sea, la apariencia es como de frágil, pero los pies van a ser de hierro. ¿Y qué representa? Si es la bestia de Daniel, representa todo ese sistema islámico, Irán, los medos, los persas, todo ese sistema. El Asiria, Media y Persia, o sea, toda esa región. Eso es lo que forma como la boca, perdón, los pies de la bestia. Pero dice que tiene la boca de león. ¿Qué quiere decir? Que su lenguaje va a ser el lenguaje de Babilonia. Y esto es bien claro, pongan atención. La boca del león es la boca babilónica, es la boca de Babilonia. Entonces, la primera, la bestia de Babilonia, dice, por ejemplo, Jeremías 4:6, cuando está anunciando que Babilonia venía para llevar cautivo a la casa de Judá. Dice, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de las naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner en la tierra en desolación. Las ciudades quedarán asoladas y sin morador. O sea, aquí nos está hablando del león. ¿Quién era el que venía? Babilonia. En Deuteronomio 28:49 también, traeré una nación de lejos, que era Babilonia, del extremo de la tierra, que vuele como águila. O sea, esto nos resume a nosotros lo que es Babilonia. También en Habacuc 1:8 identifica Babilonia con águilas. En Sumeria se han encontrado esculturas de águilas con cabeza de león y al dios Marduk, que se le representaba con un carro arrastrado por leones con alas de águila. Esto se puede apreciar en el arte de Mesopotamia. Eso en el arte antiguo, que uno pensaba que esa era la imaginación simplemente de ellos, no, eso eran sus dioses y de la manera como ellos los estaban representando. El dios Marduk, ¿por qué estoy mencionando aquí al dios Marduk? Porque estos dioses están metidos dentro de aún de la misma enseñanza sin que nosotros nos demos cuenta. Y aquí no es fácil de verdad, pero hay que empezar a hacer mucha claridad con muchos conceptos que han venido a nosotros a través de la misma enseñanza, digamos, y ahora que toca con todo lo de la restauración de Israel, ha llegado hasta nosotros mucha enseñanza de Babilonia. ¿Por qué? Porque recuerden que la casa de Judá estuvo en Babilonia. Y ellos en Babilonia realmente, digamos que no sufrieron como en Egipto. En Babilonia se adaptaron también, que solo un remanente regresó a la tierra prometida, regresó a Jerusalén. La gran mayoría de la casa de Judá se quedó en Babilonia. Ellos no regresaron. Entonces, ¿eso de qué nos está hablando? Si nosotros conectamos, porque es que de verdad que esto es un tema tan amplio. Si nosotros lo miramos, como nos dice el Eterno, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol, vamos a ver que nosotros, sin saber, estamos tan conectados con la boca de Babilonia, con lo que enseña Babilonia, que muchos ni siquiera van a querer irse con ese remanente. ¿Recuerdan el remanente que será guardado? Muchos ni siquiera van a pensar en irse porque están tan habituados a la boca de Babilonia que ni siquiera pueden establecer la diferencia.
muchas de las enseñanzas que vienen de Kabbalah y aún del Talmud son babilónicas. El mismo Talmud se llama Talmud de Babilonia. Así de claro, es que así se llama, Talmud de Babilonia. Hay otro Talmud de Jerusalén, pero el que más estudia es el Talmud de Babilonia. Este dios Marduk está bien metido allí con enseñanzas y en libros que inclusive que nosotros hemos estudiado. Así que aquí es donde nosotros necesitamos de muchísimo discernimiento del Eterno en esta época especialmente, cuando estamos viendo a la bestia levantarse. Esa boca de Babilonia nos está hablando desde, ¿qué fue Babel? Babel fue una confusión. ¿Cuál era el mensaje de Babel? Construyamos una torre que llegue hasta el cielo. Era una afrenta al Elohim de Israel, al creador del cielo y de la tierra. La boca de Babilonia dice lo mismo. Reunámonos y construyamos una torre y sacamos al Dios de Israel de este mundo. Pero si nosotros estamos muy compatibles con ese mensaje de Babilonia, nos va a costar trabajo establecer dónde está el lenguaje del Eterno y dónde está el lenguaje babilónico. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto para que vayan entendiendo mejor. Dice entonces en el verso 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí ya vimos, las cabezas son reinos. Entonces, uno de los reinos de la bestia fue herido de muerte, pero la herida mortal fue sanada y la tierra se maravilló en pos de la bestia. O sea, aquí tenemos que encontrar alguna opción que nos hable de una de las cabezas que fue herida de muerte. ¿Cuál es esa cabeza? ¿Cómo es que esa cabeza tenía una herida mortal, pero fue sanada? ¿De qué estamos hablando? Yo pienso, esta sí, realmente les digo, es mi opinión por lo que yo he podido estudiar de todos estos reinos del mundo, de todo esto. Mi opinión es que esta cabeza que fue herida de muerte, pero después fue sanada, es el califato islámico. ¿Por qué? Vamos a verlo. En el cuarto reino dice que será fuerte como hierro. ¿Recuerdan? Tiene los pies como de oso, y está representando al mundo islámico. Ahora, fíjense, cuando nosotros vemos la historia del territorio, la historia del Islam, nosotros entendemos algo que es muy interesante a través de los siglos. El territorio del califato hacia el año 750 cubría tantísima proporción de la tierra que era como que había absorbido todos los reinos anteriores. O sea, el Islam llegó a tener un poder tan grande sobre la tierra que llegó a absorber los tres reinos anteriores. Nosotros podemos ver a través de los mapas, por ejemplo, ustedes lo pueden ver a la derecha, todo lo que abarcó el Islam en un tiempo. Ese más o menos, digamos, voy a poner acá y vamos a ir rápido con esto, pero si ustedes después, si quieren leerlo completo, ustedes pueden parar después el video y leer. Pero más o menos esto es un resumen de lo que fue el Imperio Islámico. Los preceptos indicados en el islamismo fueron la base para el comienzo de la expansión árabe. La obligación de los creyentes a practicar la guerra santa en defensa de la fe favoreció la incorporación de soldados a los ejércitos árabes y a dejar de luchar entre sí. Hubo razones que impulsaron la expansión árabe. Desde el punto de vista económico, la pobreza de territorios habitados por el pueblo que impulsó la búsqueda de tierras más fértiles y prósperas, y la decadencia de los imperios persa y bizantino. O sea, estoy hablando de todos estos años alrededor del 632,
cuando el imperio islámico comenzó a avanzar. A la muerte de Mahoma o de Mohammed en el año 632, sus sucesores, denominados califas, fueron los encargados de dirigir el pueblo islámico y procurar la expansión de la religión y el territorio. En los siglos 7 y 8, los musulmanes lograron expandir el imperio, apoderándose de territorios que abarcaban desde la península ibérica. Por eso nosotros encontramos en España tanta influencia del Islam, que abarcaban desde la península ibérica en el occidente hasta la India. O sea, aquí vamos viendo cómo este imperio se extendió de una manera extraordinaria. Los primeros califas fueron elegidos entre los seguidores más directos, considerados los más dignos de seguir los pasos del profeta. En el 636 los musulmanes invadieron Persia, triunfaron. En el 640, en el 644 conquistaron Chipre, Tiflis, Armenia, Rodas. Durante el gobierno adquirió una estructura política y se instalaron en Siria, Persia, Palestina, Egipto. O sea, imagínense todo esto. Estamos hablando de la India, estamos hablando de Chipre, estamos hablando de una inmensa parte del territorio. Vinieron los omeyas en el 661. Dice que el gobernador de Siria, perteneciente a la dinastía omeya, puso en duda la legitimidad del califa, que fue asesinado, y a partir de allí la nueva dinastía se transformó en una monarquía y se instaló en Damasco. En el 674 trataron de conquistar Constantinopla, no tuvieron éxito, pero durante esta época se anexaron los territorios de Cartago, del norte de África, de España, de la Galia, más tarde Asia Menor, Turquestán, hasta el río Indo. Imagínense todo lo que vamos cubriendo. Tratan de avanzar al centro de la Galia hasta Poitiers y sin embargo los francos resistieron 2 veces bajo el gobierno de Carlos Martel, hasta que en la tercera los francos salen a luchar y derrotan a los árabes. Después viene los abásidas en el año 750, que fue una revolución iraní que asesinó a todos los califas. Solo quedó vivo Abderramán, quien consagró califa a Abu al-Abbas y estableció la capital en Bagdad. Los abásidas se mantuvieron en el poder hasta el 945, en que los selúcidas, los turcos musulmanes, se apoderaron del califato. Pero durante ese periodo, las provincias de Córdoba, Egipto, Marruecos se desvincularon del poder central de Bagdad. ¿Por qué les estoy haciendo todo este recuento? Para que ustedes vean que hubo una cabeza, porque esto no pasa sino con ellos, hubo una cabeza que vamos a ver cómo después prácticamente de toda esta expansión en el mundo, de tener el poder por un tiempo casi en todo el mundo, casi que desaparece, o sea, desaparece, pero vuelve otra vez y se fortalece. ¿Qué es lo que nos está diciendo la descripción de la bestia? Que una de las cabezas prácticamente murió, que fue herida de muerte y volvió otra vez a resucitar, causando una gran admiración, digamos, dentro de las demás cabezas de la bestia. Entonces, en todo este apogeo, la mayoría de la población no era musulmana. Una de las cosas muy interesantes es que en este apogeo islámico no obligaban a la conversión y por el contrario, ellos no querían que se convirtieran, ellos querían era someter las naciones. Ellos buscaban era el sometimiento de las naciones. Sin embargo, la mayoría de la población eventualmente se convirtió al Islam, a pesar de que ese no era el objetivo. Y fue un movimiento rápido, lento, pero fue debatido en el mundo académico y ya esa fue la discusión del tiempo. La unidad política empezó de pronto a desintegrarse. Los emiratos, que aún reconocían el liderazgo teórico del califa, se deslizaron hacia la independencia. Y hubo un breve resurgir del control con el establecimiento de 2 califatos, los fatimíes en el norte de África y los omeyas en España. Ya empezaron a dividirse, empezaron a debilitarse
y vienen una serie de nuevas invasiones, pero también de nuevas batallas, como la batalla de Manzikert en el 71, cuando empezaron las cruzadas. Creo que aquí ya todos nos ubicamos, cuando nosotros hemos escuchado sobre las cruzadas. Sobre las cruzadas hay quien habla a favor y a quien habla en contra, pero lo cierto era que las cruzadas lo que pretendían era recuperar el territorio de Jerusalén muy especialmente. Sin embargo, dice, Saladino restauró la unidad, derrotó a los fatimíes, retomó la ciudad, cuando tomó otra vez a Jerusalén, y se lanzaron nuevas cruzadas en un intento de recuperar la ciudad sagrada. Pero se logró poco más que el saqueo y la ocupación de Constantinopla, dejando al imperio bizantino seriamente debilitado. Bueno, en todo caso, el Islam, que conquistó todos los imperios anteriores, después de las cruzadas, de las divisiones, de todas las guerras, pues esto es una historia muy, muy larga, pero quería mostrarles hasta dónde avanzó esa cabeza, cómo después de las cruzadas esa cabeza prácticamente desaparece de la influencia, pero cómo con el tiempo, y muy especialmente hoy la estamos viendo, cuánto poder tiene en el mundo. Cuando nosotros vemos el poder que tiene hoy el Islam, nosotros tenemos que mirarlo con mucha seriedad. Recordemos que ha pasado, por ejemplo, recordemos que la bestia sale del mar, es un conjunto de naciones. ¿Qué ha hecho la bestia? Recuerden que es un conjunto de naciones, un conjunto de pensamientos y un conjunto de intereses. Intereses económicos hoy han hecho que nosotros estemos cada rato viendo en las noticias, por ejemplo, cómo se empobrece, digamos, el África, pero cómo se paga el desplazamiento especialmente de hombres jóvenes musulmanes que llegan más que todo a las costas de Europa y después vienen por todos los países, pero que una vez instalados en los países, que ese mismo gobierno hace que los reciban, que los tengan allí, pero una vez instalados, no se ajustan a las leyes del país. Ellos quieren imponer su ley Sharia. Entonces, ¿qué estamos viendo? Nosotros cuando identificamos esa bestia, esa bestia que sale del mar, recuerden que los pies son los de todo este grupo que estamos hablando. Ellos llegan, los han traído. ¿Quién los ha traído? Los ha traído los dirigentes, digamos, económicos de la bestia, los que manejan todo el poder económico de la bestia. Los traen, no trae mujeres, no trae niños, trae hombres jóvenes que lleguen allí, que se instalen, pero que se rebelen, que construyan y aún que obliguen a barrios enteros a emigrar para que se los den a ellos, y allí no pueden entrar ni siquiera las autoridades establecidas. Estos grupos se han establecido por toda Europa de una manera tan extraordinaria, y aún en el Canadá y aquí en Estados Unidos, en muchas partes, en Venezuela tenemos una cantidad, o sea, todo el sistema mismo los ha repartido de tal manera que a la hora indicada estas personas están listas porque su mentalidad es la que representa al hierro, donde no hay compasión, donde no hay absolutamente ningún sentimiento que pueda movilizar algo en favor de la gente. Simplemente todo esto nosotros lo vamos entendiendo. La bestia que sale del mar es ese conjunto de naciones. La boca es de Babilonia, ya vamos a ver eso a continuación. ¿Cómo es que se unen tan fácil todos estos reinos? Muy fácil. Roma fue el creador del poder del Islam. Roma creó el Islam. Eso no es ningún secreto. Esa está en la misma historia. Roma, el Islam como se conoce hoy, no estamos hablando acá desde la época de Ismael ni nada, no, lo que hoy conocemos.
Fíjense que lo vimos en los capítulos anteriores, cómo el comunismo ateo, por ejemplo, comenzó por el pensamiento y la influencia tanto de un cristiano como de un judío, que era Carlos Marx. Entonces, todo esto se mezcla. De todos los grupos religiosos han salido esas personas que estaban allí, pero no eran de allí. Los que estaban allí dentro, bien fuera del catolicismo, del cristianismo, del judaísmo, de donde sea, que estaban allí, pero que no tienen su corazón con el Eterno, sino que su corazón está detrás del dragón, está bajo el imperio del dragón. Entonces, esto hace que ellos se mezclen porque tienen una afinidad que es muy, muy antigua. Recordemos que el sistema de la bestia es un sistema comunista, socialista, progresista, todos los nombres que ustedes quieran que se ubican ahí, ese es el sistema de la bestia. Las dos piernas son de hierro, pero los pies son mezclados. O sea, ahí es donde nosotros vamos viendo. El Islam nació de la rama oriental de Roma, por tanto, tiene una franca influencia romana. Nosotros conocemos, yo no, me disculpan si de pronto aquí había dado esa información, porque es que doy tanta conferencia para un lado y para el otro que de verdad que no recuerdo, pero fíjense, todos conocemos aquel famoso milagro de la Virgen de Fátima. Y el milagro de la Virgen de Fátima no fue sino la reconciliación entre el catolicismo y el Islam. Fátima era la hija de Mohammed o de Mahoma. Fátima era la hija y la tal aparición no fue tal aparición, sino todo el acuerdo que se hizo para inmediatamente ellos ir a luchar contra todos los ortodoxos rusos. Y esto es una unión de lo que nosotros vemos como religiones diferentes, pensamientos diferentes. No, en el fondo están unidos. El dragón los une. En 1917, los jesuitas dijeron que esas apariciones y señales de la Virgen de Fátima eran para acercar al mundo musulmán con el católico. O sea, ahí es donde nosotros estamos viendo que ese nuevo orden mundial que va a caracterizar a la bestia con el falso profeta, viene desde hace muchísimo tiempo. Recordemos que todo este proceso comienza, toda esta cuarta bestia comienza muy especialmente desde el tiempo de Yeshua. Por eso el que se levanta es un anti-Yeshua, porque Yeshua, ¿quién es? La imagen visible de Elohim. O sea, es como el mismo Elohim vino, el Eterno vino, el Eterno estableció su reino, empezó a llamar su reino, y la bestia empezó a organizarse a través del mundo. Empezó a organizarse para ir cubriendo en las diferentes regiones con sus diferentes costumbres y pensamientos a la gente, uniéndola en un solo grupo. Fíjense que no es coincidencia que el Corán habla de María y de Jesús. Entonces, eso hace que exista, como que tenemos algo en común. La frase Isa y Miriam aparece en el Corán 16 veces y otras veces solo como Isa, que traducido es Jesús. El Jesús, ¿qué significa esa palabra? Jesús, hijo de María. En el mensaje en la ONU en septiembre del 2012, Mahmoud Ahmadinejad, cuando era presidente de Irán en aquel entonces, dedicó largos minutos a hablar sobre la venida de Jesucristo. Y entre otras cosas digo que la llegada sería el fin de la pobreza, de la discriminación, de la inmoralidad. O sea, ¿por qué estaba hablando? Era una manera como de atraer hacia esa unidad, que no puede ser unidad, porque estamos hablando de dos dioses diferentes. Mohammed se casó con una mujer llamada Khadija, una mujer convertida al catolicismo. Mohammed tenía un primo llamado Barakua y fiel católico que se convirtió en su consejero y que influenció fuertemente el odio intenso hacia los judíos. Recordemos siempre que al final va a ser la lucha entre Esaú y Jacob.
entre Esaú, que está resumiendo que es toda esta bestia que está saliendo del mar, todo este conjunto de naciones que se están uniendo para venir contra Israel, que es el pueblo del Eterno. Aquí dice que el odio es contra los judíos porque en este tiempo pues solo existía la casa de Judá. Nosotros hasta ahora la casa de Israel se está levantando. Ahora, yo quiero hacer una advertencia y esto yo creo que es muy importante de entenderlo. Cuando se habla de los judíos en general, nosotros tenemos que pensar de la misma manera que pensamos hacia el catolicismo, hacia los musulmanes, hacia los cristianos. En todas partes hay gente buena y hay gente mala. Bueno, nosotros no podemos decir que todo el judaísmo es bueno, ni que todo el judaísmo es malo, ni que todo el catolicismo es bueno o malo, ni el cristianismo, ni el islam, ni ninguna religión, ni ningún grupo étnico, ni ninguna nación. En todas partes hay buenos y hay malos. Pero ¿por qué estoy haciendo esta advertencia? Porque cuando eso se ve mucho en este movimiento de raíces hebreas, que cuando regresamos y entendemos nuestra identidad israelita, uno de los dioses que se levanta inmediatamente y que está anunciado en Jeremías 16 es que se levantarían dioses hombres, que es lo que se levanta como un dios el judaísmo. El judaísmo se levanta como un dios en el sentido de que lo que diga Judá, así es, no lo ponemos ni en duda. Y aún por encima de lo que dice el Eterno. Y no puede ser. Recuerden, acabamos de ver, y esto es conocido por todo el mundo, que el comunismo fue creado por el pensamiento de Carlos Marx, el ateísmo por el pensamiento de Sigmund Freud. O sea, nosotros tenemos los grandes líderes que le han hecho un daño grandísimo a la humanidad y son judíos. Hoy tenemos la persona que maneja los hilos económicos, el que trae las personas del África para acá, el que fomenta todos los desórdenes, los odios, la destrucción y todo, es judío. Así que esto lo tomo, ¿por qué? Porque se ha manejado mucho ese criterio de antisemitas. O sea, si se dice algo contra el cristiano y dice uno, no, esta persona es un engañador y era un cristiano, está bien. O contra el catolicismo, porque mire el catolicismo, mire la influencia que tiene del sol, etcétera, eso está bien. Pero si uno destapa alguna cosa que es incorrecta del judaísmo, ya está tachado como un antisemita. Y eso no lo tenemos que quitar de encima, porque nosotros tenemos que mirar y evaluar sobre la palabra del Eterno, lo que es del Eterno, lo que es de su pueblo, porque como él mismo advirtió y lo estudiamos aquí en Apocalipsis, habría un grupo de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto lo vamos a ver aquí a continuación, muy importante. Por eso quería hacer esa advertencia. Nosotros sabemos que somos las dos casas de Israel, amamos las dos casas de Israel, amamos al pueblo de Israel, pero tenemos que entender dónde estamos parados para no perdernos. Ahí estamos hablando de esa bestia que une a todo el mundo. Hay un punto que lo había enseñado yo en el estudio de Daniel, ustedes lo vieron allí, pero que es necesario volverlo a ver ahora, que es que existen en el mundo, porque esto es un peligro inmenso. Esto es un punto que casi nadie sabe, pero que es público, no es que sea pues nada que uno se hubiera descubierto quién sabe cómo, pero que casi nadie sabe, pero que es muy importante de entender para esta bestia. Hay 3 estados soberanos que controlan la gran parte del mundo, que no son los países, que son el Estado de Colombia, el Estado del Vaticano y el Reino Unido. O sea, esos tres estados, el Estado de Colombia, por ejemplo, tiene un gobierno independiente y fue fundado en 1790.
Allí se encuentra el gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados Americanos, la Organización Panamericana de Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, todo esto está dentro del Distrito de Columbia. Muchas personas no entienden y ahora, por ejemplo, en este tiempo que ha sido tan polémico, dicen, pero ¿por qué el presidente de Estados Unidos no hace tal cosa? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Porque el país funciona de una manera, pero ese Distrito de Columbia tiene un poder especial que no es el mismo del país. Bueno, esto cuando un día si tratamos un poquito ese tema como es el tema de geopolítica, uno puede entender mejor esto, pero les digo por esto para que tengamos en cuenta. El Vaticano es el otro estado. El Vaticano está allí en Roma, pero es un estado también aparte. O sea, las autoridades de Roma no tienen que ver con el Vaticano, aunque el Vaticano está ahí. El Vaticano, a pesar de solo tener 1000 habitantes, tiene su propio ejército y su propia banca. Y el Papa es el que nombra al presidente del Banco Vaticano. Es decir, que el dinero, toda la riqueza del Vaticano no está controlada, digamos, por el gobierno en Italia, sino que eso tiene una autonomía. Por eso nosotros vemos cómo es que el Vaticano puede encubrir los dineros mal habidos de muchas partes, de muchos países, porque eso es una autonomía. Esto lo hace muy peligroso. ¿Por qué? Porque es que no tiene control, son estados independientes que no tienen control. El otro es la mancomunidad de naciones, los dominios de la reina de Inglaterra, que nosotros vemos que comprende inclusive en Canadá, en la India, en Australia, o sea, en Irlanda, todo lo que es el Reino Unido. Eso es un imperio inmensamente grande. Y pongan atención a esto, que tiene que no sabemos cómo quedó esto solucionado, pero hasta 1948 él tenía este imperio de la reina, cubría hasta Israel. El mandato británico de Palestina se llamaba, fue una administración territorial encomendada por la Sociedad de Naciones al Reino Unido en Oriente Medio tras la Primera Guerra Mundial. Eso fue un acuerdo después de la Primera Guerra Mundial. Ya sabemos, eso es parte de lo mismo de hoy. La Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, todo preparado según donde se necesitaban las cosas. Pero una de las cosas muy importantes es que tras la Primera Guerra Mundial y la partición del Imperio Otomano, se le dio el estatuto a Israel de territorio bajo mandato británico. Cuando hoy estamos nosotros con un problema muy grave de información que nosotros no lo desconocemos. No le podemos creer a la prensa mundial, porque toda está comprometida con el nuevo orden mundial, está comprometida con este sistema de la bestia. O sea, lo que ustedes ven por televisión, todo es mentira, eso es organizado, eso ellos no van a decir, porque son parte de lo mismo que está tratando de tomar el control en el mundo. Pero vemos a través de esa información, digamos, por debajo de cuerda, vemos a una persona en este momento reclamando. No, para mí, pues todavía sigue siendo una locura, puede ser que fuera en la realidad después, por el momento, pero alguien que sale y dice, no, yo soy el rey de Inglaterra, pero también soy el rey de Israel. Y yo veo a la gente en las raíces hebreas, ay no, pero ¿cómo? Sí, puede, porque este mandato de territorio bajo mandato, de alguna manera fue modificado en 1948, pero no sabemos si del todo le fue entregada la autoridad a Israel. Esto nos lleva a pensar ¿por qué estoy tocando todo esto? Porque esto nos lleva a la profecía. Yo siempre estoy pensando, yo no estoy pensando en los tratados, yo estoy pensando en la profecía.
La profecía nos dice que el mundo entero viene contra Israel al final, pero ese mundo entero, él ha hecho un pacto con el antimesías, también para dividir a Israel. Quiere decir que una gran cantidad de personas en Israel van a estar de acuerdo con todo este sistema. Y miren por qué, ya vamos a ver por qué. Esto no podemos hacer la división tajante entre Israel es bueno y el resto de las naciones son malas. Olvídense que no. Miren este dato para que ustedes tengan aquí esto muy presente. ¿Qué tienen en común estos tres estados que son independientes? Como ustedes lo pueden ver aquí, la aguja de Cleopatra en Londres, el obelisco de Washington y el obelisco del Vaticano. Ellos establecen donde tienen su jurisdicción, donde ellos en los tres estados, donde que son independientes, que los otros gobiernos no tienen nada que argumentar allí, ellos han puesto el obelisco, que sabemos que es un distintivo completamente pagano, que es lo que identifica ese pensamiento del dragón, de la bestia, de todo esto. Pero ¿qué pasa en Israel? Fíjense, en Israel también lo pusieron. En Israel, el grupo Rothschild, en el 1743, que viene desde esa época, la familia conocida como la Casa Rothschild o simplemente los Rothschild o Rothschild, como les decían antes, hoy yo oigo que les dicen Rothschild, es una dinastía europea de origen judeo-alemán, cuyos integrantes fundaron bancos e instituciones financieras a finales del siglo XVIII y que acabó convirtiéndose a partir del siglo XIX en los más influyentes banqueros y financieros de Europa. O sea, es lo que maneja todos los hilos económicos hasta hoy. Ellos jugaron un papel muy importante en la financiación de infraestructura gubernamental de Israel. James Armand de Rothschild financió el edificio de la Knesset, y que es donde está el gobierno, como donación al Estado de Israel. Y miren lo que le pusieron lo que tiene el edificio del gobierno de Israel. Por eso les digo que ese sometimiento a estas naciones no ha terminado, porque esto está hoy allí en Israel. En la construcción tiene un claro simbolismo esotérico y masónico. Tiene la pirámide que todo lo ve, tiene la escala de la francmasonería, que es la que va de la oscuridad a la luz. Y dice literalmente, esto que les copio aquí está en la descripción de la Knesset que ustedes pueden encontrar en internet. Dice, subiendo las escaleras, el visitante deja gradualmente las profundidades de la oscuridad para finalmente llegar a la luz del sol glorioso. Esto no me lo estoy inventando yo, que sea de la francmasonería, yo mismo lo dicen. Hay exactamente 3 tramos de 10 escalones cada uno, con un total de 30 escalones. Representa los primeros 30 grados de la francmasonería, donde lo profano es tomado de las profundidades de la vida material, de la oscuridad, a la sabiduría y la iluminación, que es la luz. Sabemos que la francmasonería tiene un total de 33 grados y más tarde vamos a ver cómo podemos encontrar los últimos 3 grados en la estructura. Esto es como el tour que se hace por allá. En la parte derecha de la escalera, en las paredes de la roca antigua, hay reminiscencias de la antigua Jerusalén, mientras que a la izquierda hay una pared lisa y moderna. Esto representa el tiempo que la naturaleza oculta a las enseñanzas que han sido transmitidas desde la antigüedad hasta nuestros días. Se dan cuenta, hay mucha enseñanza que no es de la Torá. Una vez suba las escaleras, el visitante podrá admirar una magnífica vista de Jerusalén. En forma simbólica, la persona iluminada ha adquirido una vista espiritual. La biblioteca está dividida en 3 niveles. Dicen ellos que representan simbólicamente los 3 últimos grados de la francmasonería, 31, 32 y grado 33. El primer nivel está reservado para los abogados, el segundo para los jueces y los libros en el tercer nivel, que solo pueden ser leídos por magistrados jubilados.
El funcionamiento de la biblioteca, donde la información es privilegio de pocos, directamente guarda correlación con el funcionamiento de las órdenes ocultas, donde solo podrán recibir las enseñanzas de un cierto grado los iniciados que hayan superado con éxito los grados anteriores. O sea, esto nos está diciendo, pero públicamente, que todo el sistema de gobierno está basado en la masonería y la francmasonería. Directamente bajo el ápice de la pirámide podemos encontrar modelos de geometría sagrados. Nos habla también de este tour que se hace, habla de los símbolos de la fertilidad. Fuera de las salas de audiencia hay una escalera que lleva a un nivel inferior. Ningún templo oculto estaría completo si no tuviera los dos elementos siguientes. Ustedes ven allí como la forma de una vagina y la forma de un pene, hablando de la fertilidad. Y estos son pues símbolos paganos. En el centro de la escalera está la forma de una vésica Piscis, una representación de los genitales femeninos, penetrado por una columna, símbolo fálico. Esto, ustedes se dan cuenta, todo lo que ellos mismos, y esto fue construido por los Rothschild en el Knesset de Jerusalén. O sea que la propiedad sobre Jerusalén es absoluta. En el exterior que tenemos lo que se llama el camino de Dorothy de Rothschild. ¿Y para dónde lleva el camino? Ustedes ven a la derecha que hay una flecha. ¿Y para dónde lleva el camino? Finalmente, volvemos acá al obelisco. El obelisco que está en los tres, el obelisco que está en Jerusalén con flecha y todo para que nos diga dónde está. Esta es la arboleda de Dorothy Rothschild. Es el obelisco, es el símbolo oculto y ostensible más comúnmente usado en todo el mundo, dice. En Egipto antiguo, el culto de este símbolo fálico tuvo que ver con el dios Osiris, y estamos hablando de Jerusalén. El patio tiene una sensación parecida a un hermoso jardín zen, dice pues las instrucciones de este tour. La documentación de la Corte Suprema dice que es una representación del Salmo 85, ahí pues como por ponerle alguna cosita, pero ¿qué es algo que es muy interesante? ¿Qué es esa cosa? Dice, y por qué la verdad, quien saltó a la tierra, que conduce a ello, la superficie pulida de la piedra refleja una imagen deformada del patio. O sea, hay este punto donde se llega, esa imagen muestra la forma deformada del patio. ¿Y qué es lo que hay en el patio? Una cruz que fue puesta, de acuerdo a las palabras de Jerry Golden, expresamente para que fuera pisoteada por los invitados. O sea, nosotros vemos acá la batalla entre el Eterno y la batalla de las naciones por ir contra el Eterno en el mismo gobierno. Esto, ¿por qué se los hago notar? Porque yo les digo, mire, amamos a Israel, amamos al pueblo, amamos, esa es nuestra tierra prometida y un día el Eterno nos la va a entregar renovada y nueva. Pero nosotros tenemos que abrir los ojos hoy y permanecer en las escrituras, permanecer en la Torá, permanecer en el Tanakh, en las escrituras en general. Si ustedes se salen y si ustedes se embelezan allá con Kabbalah y con Talmud y con todo esto, yo les aseguro que en este tiempo final ustedes se van a ir detrás del antimesías. Esto es seguro porque es que el lenguaje ya lo vemos ahí puestecito y ni siquiera lo notamos. Como no notamos alrededor del mundo todo lo que representa este gobierno mundial, todo lo que está ahora proponiéndose como el nuevo orden mundial. Por ejemplo, el Prometeo, todo el Moloch en el Prometeo en Nueva York, el Moloch en Italia. Organizaciones que ya son de tipo mundial, como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización de Naciones Unidas, como organizaciones que hoy a nivel mundial están trabajando, por ejemplo, como esta organización de Gavi, que es para vacunar a todo el mundo y llevar todo eso. Eso ya no es en un país, en algo opcional, no, es el mundo entero. Hoy nosotros estamos viendo el mundo suspendido.
El mundo encerrado, el mundo recibiendo órdenes. Ya vemos esa bestia que sale del mar, la vemos claramente imponiéndose, imponiéndose, pero a nivel mundial, sin importar la raza, el credo, la pobreza o la riqueza, la condición. Se está empobreciendo el mundo entero y de todas maneras el propósito ya lo conocemos. Algo que les ponía yo acá que es muy interesante es que la Academia Nacional de Medicina cambió el logotipo. Siempre el logotipo era como el que aparece en la Organización Mundial de la Salud, que era la serpiente alrededor del báculo. O sea, siempre se hablaba de la serpiente en el desierto y la sanidad que hacía. Pero si ustedes ven cómo se cambió en la parte de derecha abajo, ustedes pueden empezar a buscar y vamos a encontrar unos 3 números que después vamos a hablar de ellos, muy interesantes. Son cosas que aparecen nuevas y aparecen como que simplemente se nos ocurrió, pero tenemos nosotros que tener los ojos muy abiertos. Otra cosa que ha aparecido ahora que nos muestra este poder de la bestia que sale del mar es lo que se ha llamado el Comité para la Fraternidad Humana. Este comité, que este es el sello, lo que ustedes están viendo ahí, así aparece, aparecen como los 3 libros abiertos, o sea, como si estuviera la Torá judía, como si estuvieran en los evangelios cristianos y como si estuviera el Corán, unidos en uno solo. ¿Cómo se llama? Comité para la Fraternidad Humana. Aquí vemos la fotografía del día que se firmó el acuerdo entre todas las religiones. Ahí había representantes de todos, ni una faltó, donde se firmó el acuerdo para llegar al consenso de una religión mundial. Nosotros estamos ya viviendo estos últimos tiempos. Esto no es que eso va a pasar por allá en el futuro. Ya lo estamos viendo. Esta es la estructura que está en Abu Dhabi, que son de las 3 religiones unidas allí. Cuando aparentemente van a venir, eso suena muy bien, van a venir aquí todos en armonía, pero no es verdad, van a venir, pero a adorar a la bestia, no van a tener un Dios común que es la bestia. Los miembros del Comité Superior para lograr los objetivos del documento de fraternidad humana le entregaron al secretario de las Naciones Unidas, a Antonio Guterres, un mensaje del Papa Francisco y del gran imán de Al-Azhar al-Ahmed al-Tayyib, en el que propusieron que el 4 de febrero del 2020 fue declarado el Día Mundial de la Fraternidad Humana. O sea, y ahí vemos el día de la celebración, el 4 de febrero del 2020. Este 2020 es realmente apocalíptico. Lo vemos en todo esto en febrero y ahí fue cuando comenzó realmente en el mundo, aunque hubiera empezado desde diciembre, enero en la China toda esta pandemia. Aquí lo vemos en este punto. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Como en Génesis 19:11, la misma torre de Babel. En la antigua Babilonia se quiso reunir el mundo de la época para enfrentar al Eterno. Y se reunieron quienes, Nimrod, Sinar, los sumerios, los babilónicos, todo lo mismo que hoy. Este es el edificio de la Torre de la Unión Europea. Y no es una casualidad que lo hubieran hecho copiando literalmente una de las imágenes más conocidas de la Torre de Babel. De manera que nosotros sí nos tenemos que pellizcar. Otro punto que lo hemos visto ya. Recuerden, el trono de Satanás en Berlín lo abren en noviembre del 2020. O sea, esto lo tenían programado desde desde el 2016, que lo cerraron y lo van a abrir este año. Eso tiene toda una razón de ser, Entonces, volvamos otra vez al texto. ¿A quién adoran todos ellos? Dice, adoraron al dragón
que le había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Nosotros sabemos que la mayoría de todos estos líderes son digamos, ni siquiera ateos, sino que profesan satanismo. Y por eso todo lo que proponen es contra el Eterno. Se le dio boca, dice, que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Cuáles son esas blasfemias que se están diciendo hoy? Dice, abrió su boca, el dragón abrió su boca en blasfemias contra el Eterno para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Cuáles son esas blasfemias? Esas blasfemias son lo que nosotros hemos venido aprendiendo como cambios en el pensamiento y el lenguaje, sin darnos cuenta. Y lo repetimos tranquilitos sin darnos cuenta. Un ejemplo de esto, la palabra empoderamiento. Ustedes esa palabra no la habían oído hace 10 años, nadie hablaba de eso. Pero ahora sí, empoderados, no es que tenemos que estar empoderadas las mujeres. ¿De dónde viene esa palabra? Si nosotros miramos el origen de esa palabra, el origen fue en el 1985, que él dice que surgió con la sigla DOWN, que significa, está hablando de alternativas de desarrollo para mujeres de la nueva era. Es una nueva concepción de la mujer, un enfoque feminista. ¿Con qué quería acabar? Con la estructura familiar, social y religiosa. Recuerden que el patrón que da el Eterno de autoridad nos dice que el Eterno está sobre el hombre autoridad de la mujer, y la mujer el hombre y la mujer autoridad sobre los hijos. ¿Cuál es la blasfemia que habla el dragón? La mujer tiene que empoderarse. Y uno lo ve aún en personas creyentes hablando de que no, nosotros nos tenemos que empoderar, y utilizamos la palabra sin darnos cuenta que es lenguaje blasfemo. El tema del aborto, ¿cómo lo propone la bestia? Como un derecho que tiene la mujer. No, es que la mujer tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo. No pone la distinción de que sobre su cuerpo sí, pero no sobre el cuerpo del bebé, que es una persona diferente, que tiene derechos. Entonces, se nos habla ese lenguaje blasfemo como que eso es un derecho. Eso es un derecho que la mujer tiene, no es ningún derecho, es un asesinato con toda la sevicia del caso, contra el ser más indefenso, y un asesinato a sangre fría por los padres, por un grado de consanguinidad tan cercano. El lenguaje inclusivo de género. Entonces ya vienen y nos dicen no, siempre se hablaba simplemente de, por ejemplo, se decía los profesores de la universidad. Ahora hay que decir los profesores y las profesoras. ¿Por qué se decía antes los profesores? Porque se entendía el esquema de autoridad del Eterno. Hoy pretende, este sistema de la bestia pretende que se hable diferente, porque ya no existe ese sistema, es ir contra el sistema de autoridad. Entonces, nosotros sin darnos cuenta, ese lenguaje blasfemo lo vamos teniendo y lo vamos aprendiendo. El género del ser humano. El Eterno creó hombre y mujer, punto. No, ahora hay 50 géneros, ahora sí que la gente en el transcurso de la vida va a saber si es niño o niña, y eso se lo están diciendo a los niños, deformando, haciendo, de verdad, eso es violencia infantil, eso es maltrato y abuso. Cuando yo le digo a un niño, es que usted no sabe si es hombre o mujer, usted tiene que descubrirlo. O sea, y todo esto se ha venido trabajando, un lenguaje blasfemo. El matrimonio ya no es de un hombre y una mujer, ahora el matrimonio puede ser entre dos hombres, dos mujeres, o inclusive hasta con un animal. O sea, los cambios que va haciendo el sistema de la bestia es lo que forma esa boca blasfema, ese lenguaje blasfemo. El trabajo como base del sustento. Entonces dice, no, toda la gente debe recibir esa ayuda del gobierno, será repartida de manera equitativa. Y a muchos les fascina la idea.
¡Ay, qué bueno! Pero qué bueno es que todo será suministrado por el gobierno, pero a cambio de su libertad. Y es en pobreza general. Nunca se ha conocido un sistema que de verdad siquiera pueda traer el mínimo de confort a una familia. Entonces, todo esto, la tolerancia. Si uno cree en el eterno y dice lo del eterno, no, uno es un intolerante. Uno es un fanático extremista, o sea, ahora todo tiene que ser tolerado, la maldad tiene que ser tolerada, ahí tiene que haber respeto contra los asesinos, contra los violadores. Esto lo estamos viendo en Colombia, por ejemplo, de una manera muy clara, donde se persigue la gente inocente, pero los violadores, los asesinos, todos están en primer lugar y tienen que ser tratados con todo el respeto porque hay que tener tolerancia. O sea, es una distorsión tan absoluta del lenguaje que nosotros nos hemos dado cuenta y aún hemos caído. La propiedad privada y la riqueza. Ustedes saben, el Eterno habla de propiedad privada y de bendición al que le obedece para darle riqueza. No, eso hay que acabarlo. En términos generales dice que hay que expropiar a los opresores porque dividen entre opresores y oprimidos. O sea, el que nunca obedeció, el que no tiene ninguna bendición, es un oprimido, no es un desobediente, no es un pecador, es un oprimido. O sea, es un cambio de lenguaje con el que nosotros estamos muy familiarizados. Por eso nosotros, si podemos entender el sistema de la bestia, podemos entender el lenguaje. ¿Cómo? Viniendo a las escrituras. Porque cuando conocemos el corazón del Eterno es cuando nosotros podemos diferenciar, esto no es de Dios, esto es de la bestia. Nosotros estamos muy familiarizados con el sistema, los capitolios. ¿Qué eran los capitolios? Una de las 7 colinas de Roma, la sede del gobierno. ¿Cómo se llama el Capitolio en todas las naciones? El gobierno, el Capitolio. O sea, nosotros estamos familiarizados con ese lenguaje. El papado, el cambio del papado, por ejemplo, hoy que se hace tan accesible, ya le dicen es Francisco, ya no era como antes que tenían 50 títulos bien rimbombantes, ahora es Francisco. El culto a lo físico, la homosexualidad, la cauterización de conciencia, de que ya no, el amor se ha acabado, esa definición de lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto, ¿qué es? Mentiras. Mentiras. Yo tengo que decir mentiras para que el otro no se sienta mal, aunque el otro esté haciendo lo incorrecto. Entonces, ¿cuál es la única diferencia que nosotros vamos a ver al final? Los últimos 3 años y medio que ya se revela la maldad en todo su esplendor. Hasta ahora se está sacando a la luz una maldad tan increíble que uno ni la sabía. Toda esta lucha alrededor del mundo contra la pedofilia, contra todo esto, estos secuestros de niños, contra esa tortura a los niños, todo esto que se está destapando, que uno no puede creer, eso todavía es pálida sombra a lo que nosotros vamos a ver. La lucha final finalmente es ¿quiénes? Entre todo este sistema, contra los que quedemos creyendo en el Eterno y en Yeshua muy especialmente. Fíjense que la serpiente se camufla y es representada de muchas formas. Desde el mismo sol, adorado como Baal, hoy se están construyendo los arcos de Baal. El fuego que incluye todo esto por allá, por la India, por todo esto que tienen tantos cultos del fuego, todo esto se va uniendo. Y así como la serpiente se renueva cada año aparece camuflada de una manera diferente. En Apocalipsis, ¿cómo aparece la serpiente? Vestida y coronada de símbolos reales. Recuerden que en las cabezas tiene las coronas. Nosotros estamos muy familiarizados con todo esto. Recuerden, las 7 cabezas representan la totalidad del poder. Ahora, quiero solamente para terminar, devolverme aquí para que terminemos con esto que ya nos queda más fácil de entender, porque es que hoy teníamos muchísima información. Miremos esta última parte acá que es muy importante.
perdón acá. Entonces dice, se le permitió a esta bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, nosotros tenemos que estar preparados y saber que vamos a enfrentar una batalla absolutamente dura. En esta batalla va a depender muchísimo de nuestra obediencia al Eterno, pero tenemos que enfrentar ese tiempo. También se le dio autoridad a la bestia sobre todo el mundo y lo adoraron. Pongan atención, con eso terminamos. Lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Dijimos al principio, la cantidad de gente dentro de las raíces hebreas diciendo que Yeshua hoy es un nombre cualquiera o que Yeshua hoy no, simplemente hay que desecharlo. ¿Saben una cosa? Todos los que han dejado a Yeshua, todos los que dicen que es un hombre, todos los que se han alejado de la palabra y han negado a Yeshua, fueron borrados del libro de la vida del Cordero y van a seguir a la bestia. Hoy nosotros hemos venido estudiando capítulo por capítulo. Yeshua dijo, yo soy el que lo voy a librar de la ira venidera. El antimesías es anti-Yeshua. Es que antimesías nos parece que es como que no está hablando de Yeshua. Por eso lo dejan tan fácilmente. Pero es el anti-Yeshua. Y Yeshua es la imagen visible del Eterno. Por eso es que cuando nosotros le creemos a la palabra de Elohim, cuando nosotros creemos en la Torá, en los profetas, en el Nuevo Testamento, cuando creemos quién es Yeshua, la palabra de Yahweh, la imagen visible de Elohim, ahí es cuando nosotros no lo negociamos y estamos escritos en el libro de la vida del Cordero. Que nos van a perseguir, nos irán a perseguir, pero una vez que venga Yeshua, si hemos muerto, vendremos con él. Si estamos acá, nos guardará, como vimos en el capítulo anterior, si estamos en perfecta obediencia. Y si nos quedamos, pues tenemos que enfrentar ese periodo de 3 años y medio de persecución, pero seguros de que nosotros vamos a participar de esa vida eterna con Yeshua, primero viniendo acá en el milenio y después entrando a la Nueva Jerusalén, no detrás de la bestia, y porque dice que a la bestia la adoraron todos los moradores cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado al principio del mundo. Esto es un estudio que yo les recomiendo que ustedes lo vean en mi muro de YouTube de Liliana Hunter, que es el Cordero inmolado en el principio del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, recuerden que movimos en la vez pasada también, el mundo fue un acto de redención. Por eso aparece el Eterno, el Cordero también fue inmolado al principio del mundo, y con la piel de ese Cordero fue cubierto el pecado de Adán y de Eva. Esto es toda una historia muy interesante. Y termino con estas palabras del verso 9. El que tiene oído, que oiga. El que tiene oído, que oiga. Definitivamente nosotros necesitamos tener oído en este tiempo. Nosotros necesitamos tener la seguridad que estamos en el camino, y la única manera de no desviarnos es, como dice Deuteronomio 4:2, nadie puede añadir y nadie puede quitar a lo que el Eterno ordenó. Si nosotros lo seguimos, nosotros vamos por un camino que nos está advirtiendo difícil, pero que en el que Él va a librar la batalla por nosotros. Los espero el próximo lunes con la ayuda del Eterno, que nos dé vida y salud, y vamos a estudiar entonces el próximo lunes la bestia que sale del mar. Ya de todo ese conjunto, ya cómo se especifica el carácter de la bestia y lo que va a suceder, que ya lo estamos viendo también.
Así que los espero, que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos abra los ojos, nos dé revelación, nos llene de su Espíritu Santo. Pidan la presencia del Rúa de santidad, del Espíritu Santo en sus vidas, porque Él es el que nos guía a toda verdad, Él es el que nos revela la palabra, Él es el que nos muestra, Él es el que nos enseña, Él es el que nos discierne estos tiempos. Así sin Él nos perdemos, sin Él nos perdemos, siguiendo hombres, y que lo que dijo aquí el fulano y allá el otro y el libro de no sé quién. Olvídese que por ahí no vamos para ninguna parte. El único camino, la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino es la palabra del Eterno. Shalom para todos, muy buena noche y que tengan todos la bendición del Eterno y la dirección de su ruta.